Hola amigos, bienvenidos al canal Geometría Exámenes de Admisión. En esta oportunidad vamos a resolver las preguntas planteadas por la Universidad Nacional de Ingeniería en su último proceso de admisión UNI 2019-2. Veamos la primera pregunta. Nos pedían calcular este ángulo bajo las siguientes condiciones. Estos puntos eran puntos medios de cada uno de los lados del triángulo y nos pedían calcular el ángulo en el vértice B, que era a la vez inscrito en la circunferencia. Entonces, como hay puntos medios sobre cada lado, si uno traza o une los puntos P y Q, tendríamos acá representado la base media del triángulo. Si la base le hemos asignado una longitud 2K, esto debe ser K, la mitad. De igual manera, siendo punto medio y la longitud del lado es 2B, la unión de estos puntos medios daría la base media de longitud la mitad, B. Y para el lado 2A, su base media, uniendo estos puntos, sería A. Así que podemos apreciar lo siguiente: el triángulo PBQ con el triángulo PQR vienen a ser, como se observa, congruentes. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque observamos que los tres lados en cada uno son iguales, A, B y K para los dos. Entonces es congruencia por el caso lado, lado, lado. Al ser congruentes, si K mira el ángulo X, el otro K va a mirar el mismo ángulo X. De esa manera tendríamos un cuadrilátero inscrito, está dentro de la circunferencia, y como se sabe, los ángulos que son opuestos deben de sumar 180 grados. Así que tendríamos 2x igual a 180, confirmando que el ángulo va a medir 90 grados. Así que la respuesta era la clave D. En el siguiente problema nos planteaban un triángulo ABC obtusángulo, desde el cual se traza la bisectriz interior BM. Y también iban a trazarse las alturas desde A y C, pero como el ángulo es obtuso, las alturas deben caer en las prolongaciones de los lados. Entonces, si las alturas miden A y B, ¿cuánto mide la distancia desde el pie de la bisectriz hacia el lado BC? En función de A y B. Bueno, entonces podemos observar lo siguiente. Completando ángulos en la figura, este alfa se va a repetir porque por complemento de este ángulo termina siendo de la misma medida. Así que esto me asegura que el triángulo ANB con el triángulo BQC son semejantes al tener los mismos ángulos. Y la semejanza plantea el criterio de proporcionalidad. Es decir, si los lados de los triángulos semejantes miden A y B, los elementos comunes homólogos también están en la misma relación. Este lado AB va a ser proporcional a A. O sea, le ponemos un A por K, mientras que todo el otro lado sería proporcional a este valor B, B por K. Nuevamente aplicamos el criterio de proporcionalidad porque en la bisectriz interior las partes divididas son proporcionales a los lados. Entonces acá también hay proporción, como A es a B. Finalmente vamos a plantear, dado que tenemos un triángulo rectángulo ANC y la paralela ME, que es X hacia el lado, entonces el triángulo MS, al trazarse el lado paralelo a la base, resulta siempre ser su semejante. Recordar que vamos a relacionar este triángulo menor con el grande, que es su semejante, y si son semejantes, entonces se plantea la relación de proporcionalidad entre elementos homólogos o comunes. Le vamos a decir, para el pequeño, lado X, para el grande, su elemento común A. En el pequeño, la hipotenusa B multiplicado por T, pero en el grande observamos que la hipotenusa sería la suma de estos dos, es decir, sumando sería A más B por esa constante. De esa manera la constante se anula, y si despejamos, observamos que la distancia pedida sería A por B dividido sobre A más B. Entonces, para este caso, la respuesta era la C. En este problema nos planteaban un trapecio isósceles cuyo perímetro se conoce, es un valor de 20, y además desde los vértices B y C trazábamos las bisectrices tanto exteriores como interiores, las cuales se cortan en los puntos P y Q. Nos pedían calcular cuánto mide el segmento que une dichos puntos, el segmento PQ. Bueno, si sabemos que estamos trabajando con un trapecio, ya tenemos las bases que deben ser paralelas. Entonces, siendo paralelas, los ángulos consecutivos suman 180 los conjugados, así que la mitad, que sería la suma, ¿no es cierto?, de alfa y beta, por ejemplo, daría 90 grados. Es decir, esas bisectrices siempre van a formar 90 grados, un ángulo recto.
De igual manera, hacia el otro lado, las interiores, también estas bisectrices formarán 90. Incluso el punto de corte coincide con el centro de la circunferencia. Bueno, entonces se estaría formando en realidad, como vemos, un rectángulo. Y en ese rectángulo el segmento pedido representa su diagonal. Entonces, siendo su diagonal, la otra diagonal, que viene a ser el lado igual del trapecio isósceles, también va a medir X. Entonces, el que esté enfrente será X también. Entonces, el perímetro representa la suma de los 4 lados, es decir, las bases AB, CD y los lados que son iguales. Los 4 suman 20. Pero en este tipo de cuadrilátero circunscrito, con una circunferencia pues dentro, se cumple el llamado teorema de Pitot. Y el teorema de Pitot nos dice que la suma de los lados opuestos son iguales. Así que por Pitot, la suma de estas dos bases sería igual a X más X, 2X. Lo cual nos da una suma completa de 2 más 2, 4 veces el lado. Si vale 20, la medida sería 5 finalmente. Así que la clave en este caso era la clave A. En este problema nos pedían calcular cuánto mide el circunradio de un determinado octógono regular, sabiendo que desde un punto del arco AB, la distancia hacia el vértice C mide 1 y hacia el vértice E mide 4 raíz de 2. Bueno, si estamos trabajando en un octógono regular, cada arco viene a ser siempre en los polígonos regulares 360 entre el número de lados. Si es octágono tiene 8, la división nos da arcos que van a medir todos ellos 45 grados. Entonces acá tengo 45, acá también 45, formando entre C y E ya un arco que mide 90 grados. Entonces 190, el que está dentro, el inscrito, mide la mitad, 45. También podemos unir los puntos C y E para formar un triángulo. Y este lado CE viene a ser una cuerda que sostiene un arco de 90 grados. Y los arcos de 90 representan sus cuerdas respectivas, la longitud del L4, el lado del cuadrado inscrito. Así que, por teoría, se sabe que su longitud es el circunradio multiplicado por raíz de 2. Entonces, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, el tercero que está enfrente sale simplemente por la conocida ley de cosenos, ¿no? Es una forma de resolver este tipo de problemas. Y la ley de coseno dice que ese lado opuesto al ángulo, r raíz de 2, lo elevas al cuadrado y es igual a la suma de cuadrado de los otros dos, 1 cuadrado más 4 raíz de 2 al cuadrado, menos el doble producto de los lados, 1 por 4 raíz de 2, multiplicado por el coseno del ángulo comprendido. Entonces coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Si nosotros realizamos la operación, este raíz de 2 se va a anular. Tendremos en el valor acá, el cuadrado es 2r cuadrado, esto es 1, esto es 32 menos 8, ¿no? Muy bien, a ver, en la operación que nos queda entonces, 32 menos 8, 24 más 1, 25, y entre 2, 25 medios. R cuadrado es 25 medios, así que si le sacamos la raíz cuadrada, quedaría 5 entre raíz de 2, por lo cual, racionalizando, sería 5 raíz de 2 entre 2. Así que la clave, jóvenes, para este caso era la clave C. En esta pregunta nos pedía calcular el volumen del cono parcial determinado al inscribir un cilindro dentro de este cono de mayor dimensión. Si se conoce el volumen del cono mayor, que es 18 unidades cúbicas, ¿qué volumen tiene ese cono parcial? Bueno, como el cilindro tiene base paralela con la base del cono, entonces se sabe que tanto el cono parcial como el mayor van a ser semejantes. Y la teoría dice que la relación de sus volúmenes va proporcional a los cubos de sus elementos en común. En este caso vamos a trabajar con los radios de las bases. Así que si queremos encontrar la relación entre los radios, nos dan el siguiente dato. El volumen del cilindro es el volumen del tronco de cono como 3/7. Bueno, y esas son fórmulas basadas en estos elementos. A ver, el volumen del cilindro viene a ser pi radio cuadrado por altura, que representa, dice, los 3/7 del volumen del tronco de cono. Y la fórmula del tronco de cono es pi h tercios. Bueno, vemos que la altura para ambos coincide, ¿no?, en la misma h. Entonces luego va en la fórmula la suma de cuadrado de los radios de bases más su respectivo producto. Según la fórmula conocida del cilindro y el tronco de cono, vemos en la operación, se va pi, se va h, se cancela 3, queda 7r cuadrado, le resto 1, la ecuación queda 6r cuadrado menor es igual a r cuadrado mayor más el producto. Si nosotros resolvemos esta ecuación, va a quedar que la relación de los radios menor y mayor, jóvenes, es de 1 a 2.
Así que ya tendremos la relación de volúmenes. El volumen del cono parcial, el que están pidiendo, con respecto al volumen total, que es 18, va como la relación de elementos, que son los radios, pero como va de 1 a 2, la relación va elevada a su potencia cúbica. Así que el volumen del cono parcial viene a ser entonces 18 arriba y abajo 8, ¿no? Del 2 al cubo. Sacando mitad, el volumen del cono parcial termina siendo 9/4 unidad cúbica. Por lo tanto, la clave viene a ser la D. En este problema nos pedían calcular la longitud del segmento PR en función del radio K de la semicircunferencia. Interesante pregunta porque me daban el ángulo de 18 y por acá 42 grados. Así que la relación que se va a obtener es la siguiente. Aprovechando que es semicircunferencia, unimos acá desde este punto, se forma, como se sabe, 90 grados en los diámetros, y el arco frente a 18 va a medir 36. Por teoría, todo arco de 36 grados sostiene una cuerda correspondiente al L10 de un polígono regular inscrito. Entonces, eso se conoce en función del circunradio K. De otro lado, con 42, el arco que va a estar enfrente es su doble, el valor es 84. Y para completar los 180 grados, 36 con 84 juntos dan 120. Para 180, el arco que falta por acá sería 60 grados. Y toda cuerda que sostiene un arco de 60 corresponde a un L6. Muy bien, es el lado del hexágono regular inscrito, pero veo que esta tangente con esta otra, ambas van a ser iguales con respecto a la circunferencia menor. Así que la otra tangente también debe ser longitud L6. Por lo tanto, el segmento pedido corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vamos a decir que x elevado al cuadrado debe ser el L10 al cuadrado más el L6 al cuadrado. Si nosotros reemplazamos, el L10 es R, raíz de 5 menos 1 entre 2 elevado al cuadrado, ¿está bien? Más el L6, que directamente es R, elevado al cuadrado. Pero los que ya conocen un poco del tema de polígonos regulares saben que el valor pitagórico entre L10 y L6 corresponde al L5. La operación va a dar la longitud del pentágono regular inscrito. Así que ya por teoría, el cálculo es conocido, sale R medios, raíz de 10 menos 2 raíz de 5. Aunque este 2 raíz de 5 en realidad corresponde a raíz cuadrada de 20, ¿no? Pero el R lo reemplazamos por el valor de K para este problema. Entonces la clave, según lo que tenemos, vendría a ser la clave A. Bien, en este problema nos pedía calcular el área del siguiente trapecio isósceles, pero podemos observar que sus lados iguales vienen a ser tangentes a la circunferencia cuyo radio mide 5 y el lado igual de este trapecio mide 2,5. Entonces, al ser un trapecio isósceles, acá también hay 2,5, en el punto de tangencia formamos 90 y al unir este punto con el centro se va a formar un triángulo notable porque vemos que 5 es el doble de 2,5. El ángulo correspondiente es de 53 medios. Bien, pero si hacemos el trazo hacia el otro punto de tangencia, entonces en realidad esto va a ser una bisectriz, ¿no? Porque se dirige hacia el centro. Acá también hay 53 medios, formando en total un ángulo de 53. Entonces estos valores son conocidos porque debe ser perpendicular desde el centro. Con 5 los valores vienen a ser 53 mira 4 y el otro cateto debe ser 3. Para completar el radio que mide 5, vamos a tener acá 2 unidades. Entonces, bueno, ya tendríamos la base, estamos observando, del lado 8, ¿está bien? La altura 2 y la tangente 2,5 se repite. Ya tenemos todos los elementos. El área para una región trapecial se sabe que es la suma de las bases entre 2 multiplicado por la altura. Entonces, siguiendo la fórmula convencional, la base vemos que miden 5 y 8. 5 más 8 entre 2, multipliquemos por la altura, cuyo valor vemos que es 2 unidades. Entonces este 2 se va a cancelar y el área termina siendo de esta región trapecial 13 unidades cuadradas. Por lo tanto, la clave era la A. En el siguiente problema nos plantean un cilindro oblicuo, decía de inclinación 53 grados. En la base se tenía una longitud de 10 unidades y se trazaba la bisectriz interior, que parte a la generatriz de 1 a 2 en valores. Así que si trazábamos esta bisectriz su plano, que lo contiene, iba a determinar una cuña cilíndrica AMD.
pedía calcular el área total del sólido que queda luego de quitarle al cilindro oblicuo esta cuña cilíndrica. Así que esta pregunta interesante la tendríamos que plantear teniendo en cuenta que en la base del cilindro oblicuo lo que tenemos son elipses. Así que esta es una área de la primera elipse y la bisectriz, este plano inclinado, también va a formar una segunda elipse. Entonces, para calcular se va a utilizar el criterio, como siempre en estos casos, de los sólidos oblicuos, de la sección recta. La sección recta es un plano perpendicular a las generatrices que va a dar en realidad un círculo, ¿no? Un círculo. Entonces podemos ver que la longitud 10 la vamos a trasladar acá, sería la hipotenusa de este triángulo de 53 y 37, daría enfrente un cateto 8 que nos da un radio de 4 para la sección recta. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es conocida: toda área proyectada, su valor siempre es igual al área que se proyecta, el área original, multiplicado por el coseno del ángulo diedro entre los planos. Así que el área proyectada, vamos a ver en el primer paso, corresponde al área de la sección recta, de radio 4, sería pi por 4 al cuadrado. Igual, el área que se proyecta, el área original, viene a ser el área de la primera elipse, multiplicado por el diedro entre las dos, que vemos que para este caso es 37 grados. Coseno de 37, ¿qué valor tenemos? 4/5. Así que despejamos y la primera elipse tiene un área de, como vemos, 5 por 4, 20 pi. El mismo procedimiento para la segunda. La sección recta también sería proyección de esta elipse 2, así que su área, pi por 4 al cuadrado, corresponde al área 2, pero acá viene el coseno del diedro con respecto a la segunda elipse y la sección recta, que es su proyección. Podemos observar que esta proyección, si la trasladamos, ¿no?, estaría así. Esta es la sección recta y el ángulo diedro sería este de acá. Pero si acá hay 53, enfrente hay 53. La bisectriz determina la mitad, 53 medios. Así que este ángulo de acá sería el complemento, 90 menos 53 medios. Entonces, si yo voy a multiplicar por el coseno de 90 menos 53 medios, es equivalente a multiplicar por el seno de 53 medios. Así que voy a tener acá 16 pi igual al área 2, y el seno de 53 medios es 1 sobre raíz cuadrada de 5. Así que el área 2, ¿qué resultado tenemos? Tenemos simplemente 16 raíz de 5pi. Y ahora, con respecto a lo que queda, que es el área lateral de este cilindro oblicuo, la fórmula es: el área lateral viene a ser igual a 2pi, el radio de la sección recta por el eje. Bien, con respecto al radio de la sección recta ya lo tenemos, viene a ser 4, entonces 2pi por 4, y con respecto al eje nos estamos refiriendo a la distancia entre los centros de estas bases A1 y A2. Bueno, eso va a ser, como son los puntos medios, y acá las longitudes son en realidad bisectriz isósceles, se va a formar ángulos opuestos iguales. Las longitudes en realidad vienen a ser 10 acá y 5 acá, que es su mitad. Por lo tanto, la generatriz completa mide 15 unidades. Así que el eje viene a ser, por semisuma, 15 más 5, 20, entre 2, longitud 10 del eje. Entonces vamos a reemplazar el valor de 10. Entonces, ¿qué valor nos queda para el área lateral? Nos queda 80 pi. Bueno, el área total que nos están pidiendo será la suma de estos valores. 80 pi, luego teníamos 20 pi y finalmente 16 raíz de 5 pi. Si nosotros agrupamos estos resultados, sería 100 pi más 16 raíz de 5 pi. Vemos que en común van a tener cuarta. Sacamos 4 pi y el valor adentro va a ser 25. Cuarta de 16, 4 raíz de 5. Así que la clave podemos ver que la encontramos en la clave C. En este problema nos decían, se tiene un prisma cuadrangular regular, o sea que la base es un cuadrado, le asignamos arista acá, y la arista AE mide el doble de AB, o sea, le vamos a llamar 2K. Nos pedían calcular el volumen, pero el volumen se sabe que es el producto de las tres aristas. Entonces, para encontrar ese valor, nos dan esta medida, ¿no? La sumatoria de las 6 distancias desde el vértice B hacia los centros de las caras es igual a 2 raíz de 2 más raíz de 5 más raíz de 3. Entonces, vamos a evaluar las 6 distancias, ¿no? Si yo trabajo con esta cara,
En los rectángulos los centros están en la intersección de las diagonales. Así que esta distancia K con 2K me va a dar una hipotenusa K raíz de 5. Así que en el centro tendríamos la mitad. O sea que la distancia L1 sería K raíz de 5 entre 2. Pero vemos que si elijo la otra cara, la del costado, tiene las mismas dimensiones. Así que su centro también tiene K2K, K raíz de 5. Y esta también debe medir K raíz de 5 entre 2. O sea que L1 y L2 son iguales. Nos faltan encontrar todavía 4. Las otras se encuentran, por ejemplo, acá en la base cuadrada. Su diagonal, longitud conocida, K con K, me va a dar K raíz de 2. En el centro voy a tener la mitad, K raíz de 2 sobre 2. Así que ya tengo la tercera distancia. La L3 vale K raíz de 2 sobre 2. A ver, vamos con la cuarta longitud. Esa cuarta longitud sería hacia el centro de esta cara. En el centro de esa cara vamos a tener, por ejemplo, con K y 2K, K raíz de 5, y esto mide K raíz de 5 entre 2. Pero para encontrar la distancia hacia el centro, se tiene que trazar por acá. O sea, si vemos aplicando el teorema de las tres perpendiculares, primera perpendicular, segunda, acá forma 90 también. Entonces tengo que aplicar para calcular la distancia hacia el vértice, la L4, el teorema de Pitágoras. L4 con cateto K, K al cuadrado más, y el otro es K raíz de 5 entre 2. Observemos el valor pitagórico, acá sería 5 cuartos más 1, daría 9 cuartos, K cuadrado. Al momento de resolver, sacando la raíz, tenemos que el L4 sale 3 medios de K. Ya tenemos 4 de las distancias. Nos falta la quinta. A ver, con respecto a la quinta, esa va a estar, por ejemplo, en la cara hacia atrás, su centro. Entonces en esa cara tendremos también la mitad con K y 2K, nuevamente K raíz de 5, y tendremos K raíz de 5 entre 2. También será 90 por teorema de tres perpendiculares, y se va a repetir el cálculo. Mira, K raíz de 5 entre 2 y K, esa quinta distancia, va a medir igual que la L4. Entonces tenemos que la L5 también va a medir, dado que son los mismos catetos, habíamos dicho, 3 medios de K. Nos faltaría encontrar el L6, pero el L6 sería hacia el centro de la cara superior. Entonces tengo que unir centro con centro, y la distancia sale acá. Esta sería la L6. Pero ¿cómo vamos a encontrar la L6? También con el teorema de Pitágoras. Es perpendicular, un cateto es K raíz de 2 entre 2 y el otro cateto es la arista mayor, 2K. Apliquemos acá el teorema de Pitágoras y listo, ¿no? Va a ser L6 al cuadrado, debe ser cateto 2K elevado al cuadrado, y el otro cateto es K raíz de 2 entre 2 al cuadrado. A ver, en la operación tenemos 4K cuadrado, y este cuadrado dice 4K cuadrado entre 2. Si resolvemos, a ver, ¿qué resultado tenemos? Sería 9K cuadrado entre 2. Sacándole la raíz va a quedar 3 sobre raíz de 2. Pero si lo racionalizamos, quedaría de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos las 6 distancias. Ahora apliquemos la sumatoria de las 6 distancias. A ver, ¿qué valores tenemos? L1 y L2, como son iguales, al sumar se queda K raíz de 5. Luego continúa, por ejemplo, el L3. El L3 es K raíz de 2 entre 2. Luego siguen L4 y L5, que miden lo mismo, 3 medios de K, pero si son 2 veces, solamente queda 3K. Y finalmente el L6, que sería 3 raíz de 2 entre 2K. Si agrupamos sería, a ver, como vemos, bueno, este raíz de 5 no se puede trabajar con otro, queda ahí, factorizado raíz de 5, más... Luego queda 3 solito, y podemos notar lo siguiente, me va a quedar el raíz de 2, me va a quedar 3 más 1, 4 entre 2, 2. 2 raíz de 2. Bueno, esa es la operación, luego de sumar las 6 distancias. Pero si observamos en el dato, 2 raíz de 2 más raíz de 5 más 3, entonces quiere decir que K sería 1. Y como K vale 1, las aristas serían 1, 1 y 2. Por lo tanto, el volumen queda el producto de los 3. 1 por 1 por 2. 2 unidades cúbicas. Y esa sería la respuesta. O sea que la clave era la D.
En este caso nos pedían calcular el área lateral de la siguiente pirámide, pero su base era un rombo, nos decía. ¿Está bien? Con las aristas laterales OB y OD que miden 5 y OC y OA que medían 8. Entonces, si el perímetro de este rombo toma el máximo valor entero par, esa era la última de las condiciones. Bueno, entonces sabemos que en el rombo sus diagonales se cortan perpendicularmente, por teoría, y además son bisectrices incluso. Así que si las distancias salieron iguales a partir de este vértice, significa pues que representaría un plano mediatriz, al igual que en el otro lado, que salen 8 y 8. O sea, exactamente va a caer en el centro de la base del rombo. Bueno, entonces con estas longitudes, además, acá en el vértice O se forma un ángulo poliedro o tetraedro, ¿no? Porque son 4 caras. Así que, y además todas estas caras observamos, ojo, que son congruentes, ¿eh? Porque en el rombo los 4 lados son iguales. Así que vemos que la longitud de las caras son 8, 5L para los 4. Entonces hay congruencia. Por haber congruencia, todos los ángulos en esta posición también van a ser iguales y van a ser 4. La teoría en estos casos nos dice que la sumatoria de ángulos en todas las caras debe ser menor a 360. Como vemos, son 4 caras, entonces 4 alfa es menor a 360. Por lo tanto, cada una de estas caras será menor a 90. Esto quiere decir que el lado del rombo está frente a un ángulo agudo. Entonces el teorema de la existencia en estos casos nos dice que ese lado no va a ser menor que la suma de los otros dos lados, sino menor que el valor pitagórico entre ellos, o sea, 5 al cuadrado y 8 al cuadrado, su respectiva raíz cuadrada. Entonces nosotros vemos que si operamos sería raíz cuadrada de 64 más 25 y eso nos da raíz cuadrada de 89. Y la raíz cuadrada de 89 es aproximadamente 9,40 y tanto, 43 por ahí. Por lo tanto, si yo voy a evaluar al perímetro, debe ser multiplicado por 4. Si yo multiplico por 4, el valor aproximado es 37,70 y algo. Quiere decir que a mí me dicen, toma el valor máximo entero par. Entonces, el máximo entero par que se va a tomar sería 4L, menor a 37, y tanto sería... el menor entero par sería 36. Entonces el lado que voy a considerar sería 9. Entonces si esto vale 9, entonces ya puedo encontrar el área de este triángulo, no, de esta región triangular. Por lo tanto el área lateral viene a ser 4 veces el área de esa región triangular. Y esa región triangular la vamos a calcular por el teorema de Herón. Así que en el teorema de Herón lo primero que se hacía era calcular el semiperímetro. El semiperímetro viene a ser 5 más 8 más 9 entre 2, tenemos un valor ahí de 22 entre 2, 11, así que vamos a plantear área lateral, ojo, va a quedar así, 4 veces, para la fórmula de Herón era raíz cuadrada de el P, que es 11, multiplicado por las diferencias con cada uno de los lados, entonces sería 11 menos 9, 2, 11 menos 8, 3, y 11 menos 5, 6. Tenemos un valor acá, 6 por 6 va a quedar un 6 y por 4, 24, quedando al interior la raíz cuadrada de 11 unidad cuadrado. Y este es el área lateral. Por lo tanto, la clave para este caso era la D. En este problema nos decían que se va a colocar un satélite sobre la Tierra desde el cual la área visible que tenemos desde esa posición representa la tercera parte del área de toda la superficie terrestre. Nos piden calcular la altura del satélite en función del radio de la Tierra. Bueno, esa área visible que nos indican corresponde en realidad al área, como se observa, de un casquete esférico. Nosotros sabemos también por teoría que el área de un casquete corresponde a ¿qué valor? 2pi radio de la esfera por la altura del casquete. Si esto es igual, como dice, a un tercio del área de toda la superficie terrestre, que es por teoría 4pi r cuadrado, vamos a tener acá una relación. Pi se cancela, sacamos mitad 2, se va un r. Me quedaría entonces que la altura del casquete representa los 2 tercios del radio terrestre. Si esto yo lo reemplazo acá, 2 tercios de r, por diferencia todo esto es r, quedará con valor de 1 tercio o r tercios. Así que la distancia sale aplicando en este triángulo rectángulo, porque la tangencia forma 90, la métrica del cateto vamos a usar. Todo cateto al cuadrado, o sea r al cuadrado, es igual, como sabemos, al producto de su respectiva proyección, que es r tercios, multiplicado por la hipotenusa, y la hipotenusa viene a ser r más x.
Si hacemos la operación, se va un R, me quedaría 3R igual a R más X, cuyo resultado me da, si paso a restar, 2R. Así que la clave era aquí, la clave D. Bien, en este último problema nos pedían calcular el volumen del siguiente prismoide, formado por bases que son triángulos equiláteros de lados 6L y 18L. Además, las caras laterales estaban formadas por trapecios isósceles, cuyas áreas eran de 48L cuadrado. Nosotros debemos saber que para calcular el volumen de este prismoide, que bueno, adopta la forma en realidad de un tronco de pirámide, el volumen del tronco de pirámide corresponde a la siguiente expresión. Es la tercera parte de la altura por la suma de las áreas de las bases más la raíz cuadrada de dicho producto. Así que nosotros ya tenemos las dos bases reconocidas que son equiláteros de 6L y 18L, así que podemos calcular el área 1, que sería con la fórmula ya conocida, pues lado cuadrado raíz de 3 entre 4. Vamos a poner 6L al cuadrado raíz de 3 entre 4. El área 1 va a salir 36 entre 4, sale 9 raíz de 3L cuadrado. Bien, ahora pasamos al área del segundo. En la segunda sería con 18. 18L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Esto nos da un resultado de, nos sale 324 sobre 4 raíz de 3L cuadrado. Y si uno divide, esto va a salir en realidad 81 raíz de 3L cuadrado. Muy bien, ya tenemos directamente las dos áreas. Faltaría encontrar simplemente la altura y encontraríamos el volumen del prismoide. Entonces, como acá están formados por triángulos equiláteros, la altura quedaría en esta posición, porque la altura va a caer exactamente sobre la bisectriz de la base. Como es equilátero, esto es 30-30. ¿Ya? Entonces, si queremos encontrar eso, podríamos nosotros trazar por aquí y saldría a través del teorema de Pitágoras, ¿no? A ver, esta altura que yo quiero, me va a salir, la altura la voy a llamar K del trapecio que está en la cara lateral, y con esta longitud, por cierto. Ya, pero observemos, ¿no? Si nosotros tenemos la siguiente medida, la del área, eso nos va a ayudar en el cálculo. A ver, vamos a decir, el área 48, nosotros le vamos a colocar la fórmula que sabemos que es suma de bases entre 2, las bases son 6L y 18L, entre 2, multiplicado por la altura K del trapecio, ¿no? En la cara lateral, tendríamos acá el valor de 24 entre 2, 12, entonces 48 con 12, acá sale 4L. Este es el valor que nosotros vamos a pasar al gráfico, 4L. Muy bien, con valor 4L y 30 grados ya podemos decir lo siguiente, haciendo algunos trazos, ¿no?, que se suelen hacer en los trapecios isósceles. Se forma un rectángulo con la intención de trasladar este 6L, viene acá enfrente, y si es isósceles, estos dos triángulos acá en esta vista deben ser congruentes. 18 con 6, la diferencia 12, lo repartes en 6, 6 cada uno, 6L acá, 6L acá. Entonces yo ya tendría un valor, 30 con 60 en la base del prismoide. Si 60 mira 6L, 30 debe mirar entre raíz de 3, 2 raíz de 3L. Yo creo que es suficiente. Vamos a rematarlo en este triángulo rectángulo. Así que acá lo vamos a rematar con el teorema de Pitágoras. La altura al cuadrado más este cateto, 2 raíz de 3L elevado al cuadrado, me va a dar igual a la hipotenusa 4L elevado al cuadrado. Tendríamos 16 menos 12, 4L cuadrado, H sale exacto, H sale, simplemente vemos el valor de 2L. Bien, entonces ahora reemplacemos. El volumen nos sale lo siguiente. Altura sobre 3, o sea 2L entre 3 por el área 1, 9 raíz de 3L cuadrado, más el área 2, 81 raíz de 3L cuadrado, más la raíz cuadrada todavía de su producto, 9 raíz de 3 por 81 raíz de 3. Bueno, en realidad tenemos L cuadrado por L cuadrado, va a dar adentro L cuarta, pero con la raíz nuevamente tendremos L cuadrado. Al final el resultado arroja la siguiente medida. Volumen es igual, luego de hacer las operaciones, a 78 raíz de 3 L cubo. Sería la clave. Bueno, una vez más agradecer que estén siempre en sintonía del canal Geometría Exámenes de Admisión, y los invitamos a seguir, ¿no?, con los solucionarios que hacemos de las diversas pruebas de examen que dan las universidades, sobre todo nacionales. Los invito a suscribirse y nos vemos pronto en una nueva edición.